Nos encontramos con el contador público Felipe Alardín Bustamante, quien fuese en algunos años expresidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, el cual hace un par de semanas dio una conferencia en Tampico sobre la globalización del neoliberalismo como condición de la crisis mundial. ¿Qué tal, señor Alardín? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal la conferencia de la semana antepasada? Pues eh, eso sí fue una conferencia. Esperamos que sobre el mismo tema hoy tengamos una charla comentándola. La crisis mundial actual es la más grande en la historia del planeta. La originó la globalización del neoliberalismo. El neoliberalismo es una doctrina que yo la definiría como la excluyente del gobierno. Milton Friedman y su esposa Rose Friedman, economistas, escribieron un libro que se llama La libertad de elegir, con el subtítulo Hacia una nueva, hacia un nuevo liberalismo. Dicen que pues que hay que excluir al gobierno del manejo de la economía de un país para que sea el mercado el que, por la mano invisible que mencionó Adam Smith, equilibre los problemas automáticamente. El resumen de qué es el neoliberalismo eh, se puede encapsular en 10 puntos. La disciplina fiscal y eliminación del déficit, la reducción del gasto público, la reforma tributaria, tasas de interés flexible, tipos de cambio competitivo, el libre comercio, un entorno favorable para la inversión extranjera directa, la privatización de empresas públicas y la desregulación mercantil gubernamental. Por último, los derechos de propiedad privada garantizados. De esos 10 puntos, yo solo quiero, en un medio de tiempo, solo quiero hablar sobre 5. El que me parece a mí más importante y que es por el que voy a empezar es el punto 8, que es la privatización de empresas públicas. Eh, si ustedes recuerdan, desde Miguel de la Madrid hasta la fecha, no se han detenido las privatizaciones, pero la implantación del neoliberalismo le tocó a él y la fortaleció. Esa implantación del neoliberalismo la fortaleció Salinas de Gortari con sus Chicago Boys. Le dicen Chicago Boys a jóvenes economistas mexicanos becados en la Universidad de Chicago. Podemos mencionar que fueron cientos de empresas, había una cadena hotelera, los bancos, después Cedillo, los ferrocarriles, y últimamente nos enfrentamos a la cesión del petróleo que está entregando el PRIAN, aliado a los chuchos del PRD, entregando la soberanía del artículo 27 y plasmada en otros artículos de la Constitución, la está entregando básicamente a las grandes petroleras extranjeras, que al no haber logrado en Irak y en Irán, como son zonas más caras, y como México tiene shale gas, ahora buscan tener en su vecino
un abastecimiento de petróleo, más que eso de gas shale. Quiero mencionar también que dice en el punto 7 un entorno favorable para la inversión extranjera directa. Esto es lo que se llama voy a mencionar lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio y lo que ha pasado en otros tratados de libre comercio que se han establecido en el mundo. La verdad es que son tratos o acuerdos entre el zorro y la gallina. El punto 6 es el libre comercio. El libre comercio es, en parte lo que acabo de decir, que sea el mercado el que equilibre con la oferta y la demanda automáticamente. Eso lo dijo Adam Smith, pero en una época en que no existía, todavía no llegaba la revolución industrial, no existían bolsas de valores, no existían los grandes bancos, no existía el desarrollo de la fortaleza de la economía capitalista en esa época. Adam Smith y David Ricardo eran partidarios de la mano mágica del mercado, cosa que ahorita no hay tal mano mágica. Ahorita lo que domina es la política del acuerdo entre el zorro y la gallina. El punto 2 que también quiero comentar es la reducción del gasto público. Yo me pregunto, ¿se va a reducir el gasto público comprando aviones en nuestro país? Aviones que le darían envidia a cualquier presidente de países más poderosos que el nuestro. Yo creo que no. ¿Se van a reducir los elevados sueldos de los políticos? Tampoco. No es el caso de Uruguay, de un presidente austero que viaja en Volkswagen, en un pequeño bollo. ¿En qué se va a reducir el gasto público? Se ha reducido, es insostenible la educación y el gasto y el gasto público en salud y en educación, porque por la corrupción, el mal manejo de la educación y lo insuficiente de los sistemas de salud, sobre todo en nuestro país. Dar a los derechos de propiedad privada, proteger la propiedad privada, pues es proteger a la clase alta, porque las grandes mayorías no tienen propiedades, las grandes mayorías viven al día. O sea, se sigue creando, con este neoliberalismo, se sigue creando es una fábrica de pobres que ha crecido. Si ustedes recuerdan la protesta en los Estados Unidos, hablaba de un 1% en donde se concentraba la riqueza, cuando las manifestaciones de Occupy Wall Street hablaban de un 1% lleno de codicia y avaricia, que era el que concentraba la riqueza, contra el 99% de las clases vulnerables. Detrás de ellos está lo que en Estados Unidos la llaman la Fed, cuando es la Federal Reserve, la Reserva Federal, lo que en México equivale al Banco Central, al Banco de México, que es el que emite los billetes con base en una reserva. En los Estados Unidos es privada y la manejan 9 familias de banqueros. No sé si será coincidencia, pero la mayoría de ellos, si no es que todas las 9 familias, son judías.
Yo leí un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que hablaba de que tenían que lograr el dominio de la riqueza mundial y de un asunto importante, el manejo de la prensa. La prensa era el único medio de comunicación en aquellos años y es evidente que por eso se llama, o por eso la han llamado el cuarto poder, porque crea una mentalidad, crea opinión, y actualmente es un poder mediático, un poder fáctico y mediático que manipula la desinformación y estupidiza, sobre todo la televisión, a las grandes mayorías, y es más fácil gobernar un pueblo sin educación y estupidizado que un pueblo pensante. Te voy a contar una anécdota. Se dice en los Estados Unidos que el papá de Kennedy le dijo a Kennedy: si haces eso, te van a matar. Y se suspendió ¿Pero la prueba. hacer qué? Tratar de regresar la Fed, quitarle el poder a la Fed. O sea, que no esté privatizado. Que pues. no esté privatizado, que regresara al poder gubernamental. Si haces eso, te van a matar, se dijo. Es probable, cuando Charles Lindbergh se opuso a que Wilson la entregara, se privatizara, el hijo del aviador Charles Lindbergh fue secuestrado y asesinado. Si ustedes ven lo que un gran visionario como el tercer presidente de los Estados Unidos, Jefferson, pronosticó sobre los banqueros, predijo lo que actualmente está pasando. ¿Qué predijo Jefferson? Dijo claramente que era más peligroso la banca privada que un ejército atacando un país. Creo que es todo lo que tengo que comentar de los puntos básicos del neoliberalismo, tal como vienen en el libro de Friedman. Sin embargo, yo he dicho que son 12 puntos, porque hay dos más que no aparecen en el libro, pero sí aparecen en la realidad mundial, que no solo están privatizando empresas públicas. El neoliberalismo quiere privatizar todo. Cuando digo todo, es todo. Lo que llamaría yo la privatización de la naturaleza, como lo hace Monsanto, en donde le dice a la naturaleza: esta semilla ya no es tuya, es mía. Yo la puedo vender porque es mía. Ya no es la semilla igual a la que tú producías, es otra semilla de mi propiedad. Abusan de la necesidad del ser humano y se enriquecen con ella, ¿no? Se enriquecen con las necesidades alimenticias de la población. Básico. La otra es que la educación la convirtieron en una mercancía. Se ha privatizado la educación. Un excelente analista, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de apellido Aboites, es el autor de la frase: el derecho a la educación en una mercancía. Pues. La conclusión sería que las grandes potencias, incluyendo otros gobiernos, siguen y continúan todavía tratando de privatizar, que es el caso de Capriles en Venezuela y del PRIAN. El PRIAN y los chuchos del PRD en México, en el pacto contra México, como lo llamo yo, de seguir privatizando, y ahora en nuestro país
la riqueza que durante años fue el orgullo de México y que sostuvo, además de sostener gran parte del ingreso fiscal, sostuvo a los grandes corruptos. El Pemex fue una fuente saqueada, una fuente de riqueza saqueada por la clase política durante muchos años. Esa sería la conclusión, el daño que está haciendo el neoliberalismo al final. Yo les sugiero que vean uno de los links que se llama Los jefes del presidente y se refiere a los jefes del presidente de los Estados Unidos. Lo que podemos esperar, los que somos optimistas y que nos gustaría seguir conservando nuestro planeta, es que el G77 más China, pues la esperanza sigue puesta en ese grupo que la última vez que se reunió 133 países, y 133 países es más de la mitad de los países que agrupa la ONU. Por eso yo tengo fe en que pronto ese grupo crezca y los grandes pueblos de muchos países despierten. Le agradezco mucho. Hasta luego.